Estados Unidos advierte a Rusia de ataques terroristas en su territorio si continúa la ofensiva contra el terrorismo internacional en Siria, es decir, contra sus muchachos. Los estadounidenses, llegando al colmo del cinismo, han amenazado a Rusia, a través de su portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, con atentados terroristas. De su parte, por supuesto, si continúan atacando a sus grupos rebeldes moderados que operan en Siria, que no son otra cosa que todos los grupos terroristas, incluyendo al Estado Islámico y Al-Qaeda. Eso quedó de manifiesto una vez que fueron incapaces de separar a los rebeldes moderados de las demás bandas terroristas. Amenazan con enviar a esos extremistas a realizar ataques terroristas en las principales ciudades rusas y en las embajadas rusas alrededor del mundo, así como a los capitales rusos que operan en las diferentes regiones del planeta, es decir, a las empresas de capital ruso que operan fuera de Rusia. Con esta acción los gringos se desenmascaran totalmente y por fin asumen su responsabilidad en la creación y operación del terrorismo internacional wahabista que asola Medio Oriente y el mundo entero. Los gringos se cansaron de ser humillados y apabullados por Rusia, Siria, Hezbollah e Irán en Medio Oriente, y han decidido quitarse las caretas y asumir su plena responsabilidad en la operación y mantenimiento de los grupos terroristas que intentan derrocar al gobierno legítimo sirio de Bashar al-Assad y al gobierno legítimo iraquí. Estos imperialistas deshumanizados, los estadounidenses, viendo que la derrota del Estado Islámico, Al-Qaeda y demás grupos terroristas en Siria e Irak está cerca, es que han roto el acuerdo alcanzado previamente con Rusia para un alto al fuego en Siria, y han atacado un convoy humanitario de la ONU para acusar de ello a Rusia y Siria, para de esa manera no cumplir con lo pactado y continuar la guerra contra Damasco, reequipando con armas por enésima vez a sus milicias terroristas, o sea, a esos mismos grupos extremistas que acabo de mencionar. Previamente, los gringos habían atacado a las fuerzas leales a Siria, es decir, al ejército del gobierno legítimo de Bashar al-Assad, para favorecer al Estado Islámico y que estos pudieran contraatacar al ejército. Presuntamente, dicen ellos, fue un error, pero un error muy mortal y efectivo, cuando en sus ataques al Estado Islámico no logran matar a un solo terrorista. Además, aunque según dicen, pidieron disculpas, jamás indemnizaron a las víctimas ni repusieron el material perdido al ejército sirio. Son unos completos hipócritas y embusteros. Otro dato totalmente revelador e importante, es la declaración de la Cancillería rusa, en respuesta a las amenazas estadounidense, a través del general Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, en el sentido que conocían exactamente la ubicación de todas las tropas estadounidenses de comandos especiales especialistas militares desplegadas en Siria y que, además, sabían perfectamente que ellos dirigen y coordinan a los grupos terroristas que combaten al gobierno sirio y a las fuerzas especiales rusas desplegadas en ese país. Total, que esta declaración es a su vez una amenaza directa a los Estados Unidos, que se hará efectiva en caso de ser atacados los intereses rusos, o las fuerzas especiales rusas, en alguna parte del mundo. También viene a confirmar la noticia que apareció hace algunos días en Sputnik, en su versión árabe, en el sentido de que buques rusos desplegados en el Mediterráneo habían lanzado un ataque con misiles Kalibr a la sala de coordinación de operaciones de agentes extranjeros en Alepo, que no es otra cosa que la sala de coordinación de los agentes de la coalición liderada por Estados Unidos. Agentes que dirigen los ataques de los grupos terroristas contra las autoridades sirias e iraquíes. O sea, era la sede desde donde los esbirros estadounidenses y de países socios, planeaban y dirigían los ataques de sus hombres contra el gobierno sirio e iraquí. No olvidemos que ya anteriormente, la Fuerza Aérea Rusa había bombardeado una base militar secreta vinculada a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, en inglés, y a los servicios secretos ingleses en el noreste de Siria. En ese bombardeo ruso murieron al menos 30 criminales, entre los que había estadounidenses, israelíes, ingleses, franceses, cataríes, sauditas y turcos. Esa fue la venganza contra el bombardeo de la coalición contra el ejército sirio, pues seguramente entre los fallecidos había oficiales rusos.
Por otro lado, Estados Unidos afirma tener una serie de planes alternativos para Siria en caso de no lograr que Rusia detenga su apoyo a ese país y a su presidente, Bashar al-Assad. Por supuesto, esas otras opciones son la invasión militar directa y la confrontación abierta con Rusia. También se ha sabido que la OTAN planea desplegar aviones de vigilancia electrónica, AWACS, para mejorar la visión de la coalición internacional sobre la situación en el espacio aéreo sirio. Eso no es más que la preparación para la confrontación directa con Rusia, pues el Estado Islámico, ni ningún otro grupo terrorista, dispone de aeronave alguna, los únicos que sobrevuelan la zona son Rusia y Siria, y por el otro lado, la coalición internacional que controla Estados Unidos. Pero los únicos aviones que están ahí de forma legal son los rusos, por invitación de Damasco, y los sirios, los demás están de forma ilegal y arbitraria. Estando así las cosas, y una vez que se han puesto las cartas sobre la mesa, solo resta esperar qué desarrollo tendrá la crisis en Siria y si China finalmente ingresará en la contienda. No olvidemos que Rusia y China acaban de firmar una alianza militar contra la OTAN para detener el imperialismo estadounidense, principalmente para protegerse mutuamente en caso de una agresión de la Alianza Atlántica. Este conflicto puede ser el detonante de la Tercera Guerra Mundial.